Bienvenidos a tu programa Alquimízate. Hoy nos escuchas a través de albarradioguanajuato.com. Saludos a nuestra fundadora Leti Rico. Tenemos a una súper invitada. Vamos todo el programa con ella porque este tema es apasionante, me encanta y de verdad, Betsy, muchísimas gracias por acompañarnos y por aceptar la invitación. Miren, les voy a contar todo lo que Betsy es. Betsy Yelitza Padrón Ramos, ella es venezolana, es licenciada en Educación, en Artes Plásticas como maestría en Investigación Educativa y 23 años de experiencia docente a nivel universitario en diferentes instituciones y universidades en Venezuela. Master Coach, especialista en bienestar y felicidad, directora de la Certificación Internacional de Coaching de Bienestar en Human Ecology University, representante de certificaciones internacionales en el Perú de International Coaching Human Ecology con el aval de Global Coaching Federation, miembro Platinum Coach de Global Coaching Federation, directora de Dinamia, capacitaciones integrales, promotora de salud en medicina integral cuántica, diplomada en psicología integrativa, facilitadora certificada en el método de bienestar y alegría, líder internacional en yoga de la risa, terapeuta holística, especialista en mandalas, terapia del arte, péndulo, terapias emocionales, Reiki, con 13 años de experiencia en sesiones de individuales y grupales. Wow, conferencista internacional en Venezuela, Perú, Ecuador y Colombia. No, pues es que esto está maravilloso, pues además eres artista de bienestar. No, esto sí, cuéntanos tú un poco más como de todo este perfil grandísimo y pues no, tenemos mucho que hablar el día de hoy. ¿Cómo el bienestar y la felicidad consciente lo podemos integrar a nuestra vida? Cuéntanos pues todo este perfil maravilloso que tenemos. Disculpa que no te escuché la pregunta porque llegó un momento que te quedaste como congeladita. Bueno, toda esta parte de bienestar y todo esto, cómo lo integramos a nuestra vida, cómo todo lo que vienes con toda esta experiencia lo puedes llevar a un individuo, lo puedes llevar a un equipo. Cuéntanos un poco desde tu experiencia y cómo lo vienes manejando. Bueno, primero que todo quiero agradecerte, Jimena, por esta invitación. Gracias por este espacio pues, que nos brindas para mostrar un poco de lo que hacemos, ¿no? Y de lo que amamos hacer sobre todo. Fíjate que el tema del bienestar es algo que pues, te corresponde como ser humano, ¿no? El tema es hacerlo consciente. Nosotros lamentablemente no somos conscientes de cuánto bienestar podemos darnos y cuánto bienestar podemos conseguir o elegir, ¿ok? Entonces hay muchísimas dimensiones que debemos tomar en cuenta, así como pasa con la rueda de la vida, ¿no? Que tenemos la dimensión de la familia, la dimensión personal, la dimensión espiritual, los hijos, el trabajo, etcétera. Igualmente sucede con el bienestar. Hay distintas dimensiones: bienestar emocional, bienestar espiritual, bienestar social, ¿okay? Bienestar mental. Entonces, cada una de esas dimensiones forma parte de nuestra vida. Ahora, hacerla consciente es cuando ahí es donde está el verdadero trabajo, ¿okay? Muchas personas creen que no, yo estoy bien simplemente porque no sé, porque creen que no tienen ningún tipo de problemas, ¿no? Pero es que no es el hecho de que estés bien por no tener problemas, es el hecho de que estés bien contigo. Muchas personas buscan la felicidad fuera y creen que está fuera en lo material, que está fuera de repente en el compartir con las personas. Pero resulta que no es eso. Resulta que esa felicidad es adentro. Cuando tú realmente logras encontrarla, cuando tú logras conectarte con ella, de verdad eres feliz, o sea, es auténtica. No es esa felicidad que te dura minutos porque tú, por ejemplo, le das la connotación de felicidad a un logro que tuviste, ¿ok? Estás estudiando, tienes una meta, te graduaste, genial. ¿Y cuánto tiempo te duró el recibir ese título? Entonces, Así es. ahí tú te pones a pensar, ¿no? Oye, es así tan efímero, es así que dura tan poquito, tanto tiempo que espera ser feliz para algo. Claro, esa parte estamos trasladando esa felicidad o ese creer tener felicidad o bienestar en lo que está en la parte externa y no en nosotros. Entonces, lo que decías, el bienestar no es solo económico, salud, pareja, familia, sino que realmente debe salir de acá. ¿Cómo? Pues veo que en tu hoja de vida está la parte de docencia universitaria,
donde hay un tema de trabajo un poco más racional, por decirlo así, más de investigación, más de cosas pues como prácticas y no tan holísticas. ¿Cómo integras tú esto? Porque sí, en la búsqueda de la felicidad, que incluso hay una película de esto, es cómo logramos realmente llevar esa felicidad a nuestro interior. ¿Cómo lo trabajas desde una persona, no sé, un ejecutivo que sabe que, o cree más bien saber que su felicidad está en el éxito de la compañía, de su éxito en tener un dinero fijo mensual o bienestar, o digamos un tema más de tranquilidad económica, y no ve que hay algo allá adentro que se está formando, que no es tan tangible, solamente lo que tú dices, por objetivos, el pico de la felicidad cuando se logra un objetivo, pero de ahí para adelante hay un vacío interno. Cada vez se viene comprobando más a nivel ejecutivo, a nivel empresarial y a nivel profesional y a nivel personal, que no lo de afuera es lo que nos está llenando. Cuando la persona no ha descubierto eso, cuando siente que su carrera, su poder, su parte económica es el bienestar y la felicidad, ¿cómo lo puedes llevar? O solamente hasta que la persona entienda y sienta que ahí debe buscar algo más de lo que está encontrando afuera. ¿Cómo lo manejas? Bueno, te cuento, por experiencia propia. Primero, toda esa etapa académica totalmente racional y de investigación en la que estuve, sumergida durante muchísimo tiempo, a mí me llevó a vivirlo, ¿ok? Y desde esa experiencia que yo viví, sobre todo cuando estaba dando clases en la universidad, yo trabajé en diferentes áreas. Primero en ingeniería, que el área de ingeniería es sumamente cuadrada. O sea, es increíble cómo lo racional estaba tan presente y pregúntame, lo emocional totalmente olvidado, ¿no? Eso, era como que en un segundo plano. La razón va primero, ¿ok? Luego entro a lo que sería el área de enfermería, que también era el área de salud, y yo decía, Dios mío, qué cosa tan paradójica, que me toca a mí dar clases en un área que no es mi área, porque yo soy egresada en arte, ¿ok? Y yo les daba a ellos era arte y cultura, tanto en ingeniería como en enfermería. Y era una asignatura que era básica para todos en ese momento, ¿no? Era obligatoria. Entonces, ¿qué sucede? Em, yo decía, voy a dar clases de ciencias de la salud cuando yo soy la primera que por coherencia debería estar cuidando mi salud, ¿ok? Y ahí comencé yo a darme cuenta que, claro, mi mundo estaba súper chévere, súper genial con muchas cosas, pero cuando empecé a mirar para adentro, en esa misma situación, que yo decía, salud, alimentación, descanso, etcétera, que yo en ese momento no lo tenía, no me había dado cuenta que no era coherente. Entonces, de esa misma manera, me tocó a mí llevarlo a mis alumnos, incluso a mis compañeras de trabajo, porque ahí fue cuando yo comencé a entender que definitivamente nosotros somos todo un conjunto de cosas. Nosotros somos holísticos. No nos pueden mirar solamente desde una perspectiva, ¿ok? Y justo cuando ingreso a Ciencias de la Salud, comienzo a formarme en el área holística, porque yo tenía que tener, o sea, el currículum de ellos abarcaba que yo debía explicarles, yo debía trabajar con ellos las terapias complementarias. Y bien, yo las manejaba, pero porque yo las había recibido, ¿ok? Entonces, claro, ya podía hablar de ellas. Pero para mí era muy fácil decir, bueno, voy a invitar a tal persona y esa persona lo hacía. Pero no, preferí formarme porque era para mí mucho más contundente y poderoso vivir la experiencia, ¿ok? Y allí fue cuando comenzó prácticamente todo el despertar, digámoslo así, porque empecé conversaba con mis estudiantes y me decían, profe, pero ¿qué tiene que ver esto de bienestar? ¿Qué tiene que ver esto de arte y cultura con lo que yo estoy haciendo en ingeniería? O con lo que yo estoy haciendo en enfermería. Y yo le decía, tú no estás trabajando con personas. Cuando trabajas con personas, tú tienes que reflejarte en ellos también, desde la empatía, comenzar a mirar, porque muchas veces lo que tú miras en ellos es tu propio reflejo, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? Comenzaba a contarle cosas cuando hablábamos de la parte, vamos a decir, toda esta área del lenguaje,
todo tenía que ver, la parte cultural, todo tenía que ver con el ser. Entonces ellos me decían, estamos tan sumergidos, o sea, fíjate que solo hablando, y ni siquiera yo estaba haciendo terapia ni nada por el estilo, ¿no? Solo conversando. Ellos llegaban a sus análisis diciéndome, nosotros estamos tan metidos en hacer las cosas que nos olvidamos de ser nosotros. Y yo decía, wow, solo con eso, Jimena, para mí era el impacto que yo quería lograr. Porque ahí fue cuando comenzó justamente este asunto de yo meterme más de lleno con el bienestar. Porque obviamente el arte te lleva a ser más sensible. ¿Ok? Yo antes de ser artista, yo me formé como diseñadora industrial, pero era mucho más rígido, muy milimétrico, todo era como que, o sea, con el escalímetro tú tenías, ya tú sabías cuánto, al ojo, o sea, era tal la educación visual que ya al ojo tú sabías cuánto podía medir algo. Y cuando me toca estudiar arte, que es mucho más libre, que es otra cosa, que es ser tú, oye, me costó. Y eso fue lo que también me hizo ese quiebre, ¿no? Yo decía, ¿por qué buscar tanto la perfección cuando nosotros realmente somos perfectos como somos? Así Y es. entonces ahí comenzó todo. O sea, esa experiencia de vida, claro, hay unas actividades, profesiones, digamos, un poco más rígidas que otras en tema de la ingeniería. Impactar, digamos, a una persona que es ingeniera por su estructura mental, lo que decías, es un poco cuadriculada, es fuerte, un abogado, una persona financiera. Algo similar me sucedió, pero lo quiero traer a colación lo que tú dices, es donde hizo clic la persona. Estamos y me incluyo de pronto en función de hacer cosas y no de trabajar en nosotros. Y entonces esa experiencia que tú viviste, tú la compartes con las personas que haces terapia y haces procesos para poder mostrarles como ese ejemplo. Eso te ayuda a hacer como la apertura o los trabajas de otra manera para poder generar esa apertura en ellos. Inicialmente les comento esta experiencia personal porque evidentemente es necesario conectar, ¿no? Para que sepan que, porque muchas personas creen que porque uno es terapeuta o coach, no es una persona, no es un ser humano, ¿sabes? Te ponen tan arriba que no vale, o sea, ella debe vivir feliz todo el tiempo. Y si trabaja con felicidad y bienestar, pues no, ella debe estar bien y feliz toda la vida, todo el tiempo, nunca se va a molestar, nunca se va a sentir triste, cosa totalmente errada porque somos seres humanos, ¿no? Entonces yo les comento siempre cómo inicié en este camino, pero también la experiencia, los procesos que trabajo con ellos son ya más vivenciales, es decir, abordamos, por ejemplo, desde lo que es el yoga de la risa y el método bienestar de alegría, que son juegos, canciones, ahí bailas, cantas, te ríes, disfrutas, etcétera, haces miles de cosas con un tema muy específico, que por supuesto va a depender de lo que se vaya a trabajar con ellos, si es en grupos, donde todas las actividades están preparadas milimétricamente, específicamente para el fin que se quiere lograr. Si yo voy a trabajar, por ejemplo, habilidades blandas, ¿okay? Bueno, vamos a trabajar en este caso, vamos a hacer trabajo en equipo. Entonces, todos los ejercicios que se realicen en esa sesión tienen que ver con el trabajo en equipo y todo lo que te lleva siempre a la reflexión. Pero puedes hacerlo jugando, puedes hacerlo cantando, puedes hacerlo riendo, puedes hacer diferentes actividades donde está involucrado el mindfulness, está involucrado la programación neurolingüística, está involucrado, en este caso, en la meditación consciente, ¿okay? Meditación activa. Todo eso está en una misma sesión. ¿Okay? Puedes durar mínimo 30 minutos, máximo 2 horas. Y eso es tan impactante, Jimena, que te lleva de una vez a entender este proceso porque ya lo estás viviendo. ¿Okay? Igual pasa con los mandalas. Los mandalas también los puedes hacer, pero el mandala se aborda de otra manera. Pero en este caso, cuando se trabaja por grupos, estos procesos, cuando se abordan así, son muy impactantes. Porque la persona, o sea, yo no tengo que decir nada, en realidad. Yo lo que hago es dirigir la sesión y luego preguntar, como un coach sabe hacer, y todo sale solito. Ahí es donde te lleva la reflexión. Cuando estás impactando un equipo, a veces hay personas más dispuestas que otras a hacer las actividades, otras están muy reacias porque de pronto de la compañía les dijeron que debían asistir, pero no lo quieren hacer. ¿Qué porcentaje, obviamente yo desde mi tema financiero lo veo en porcentajes, en cifras, en eso, pero qué porcentaje
logras impactar en estos equipos? Porque a veces, lo que te digo, encuentras personas que no quieren trabajar, sienten obligación porque la compañía los llevó. Allí, ¿cómo manejas eso de las personas que están un poco reacias y qué porcentaje es como lo que tú ves de éxito en un proceso de estos? Mira, te cuento una experiencia que tuvimos en Venezuela antes de venirme a Lima, con una clínica. ¿Ok? En esa clínica nos llama el gerente para trabajar con el equipo completo. Estábamos hablando de todo el personal. ¿Ok? Era un promedio de 140, una clínica pequeña, 140 personas, donde teníamos que abordar desde el vigilante hasta el gerente. ¿Ok? Con médicos y todo. Fue una experiencia genial, porque por supuesto la idea era mezclarlos. Eso fue la propuesta que nosotros hicimos. Vamos a mezclarlo para que haya realmente un mejor clima laboral, porque ese tema de dividir que no, yo soy el gerente y por lo tanto yo no puedo juntarme con el personal de limpieza, o sea, no. Aquí yo dije, la idea es que tú realmente puedas estrechar lazos con las personas. Nos pasó con los médicos. Los médicos decían que ellos no tenían que estar haciendo eso, que de hecho llegaban totalmente cerrados. Yo recuerdo que nos tocaban 2 grupos por día y cada grupo era un promedio de 20 personas mezcladas, ¿no? Entre médicos, enfermeras, vigilantes, personal de limpieza y personal de alta gerencia. Los médicos eran los que llegaban con su cara, todo amargados, con el teléfono encendido todo el tiempo, ¿sabes? Y llegó un momento que yo respiraba profundo y les dije, ok, vamos a hacer una cosa. Son libres aquí pues nadie está obligado a estar, yo no tengo por qué tener a nadie retenido acá, pero son libres de retirarse pues si así lo desean, pues si usted considera que no, que sabe todo y que bueno, sencillamente pues no tiene nada que aprender. Pero algo sí le voy a pedir, si usted va a quedarse acá, por favor, le agradecería, yo sé que usted es médico y no puede apagar el celular, pero sí le agradecería por favor que lo colocara por lo menos en silencio Ujú, y que se dedicara, aunque sea 10 minutos, solamente 10 minutos a hacer la actividad. Ya después usted decide. ujú. Bueno, reacción y todo lo hacían. Y ya después de los 10 minutos tú los veías bailando, cantando, saltando y después al final diciendo, wow, me encantó. O sea, es algo que yo decía, qué cosa tan loca. Y pasa con todo el mundo, Jimena, porque nos ha pasado en otros lugares. La gente cuando te dice, no, que vamos a hacer una actividad, nada más dice, levántate, que vamos a hacer una dinámica, todo el mundo, hay gente que se pega ya a la pared y te dice, no, yo no voy a hacer eso. Pero son los primeros que terminan haciéndolo, son los primeros que terminan disfrutándolo. Pero esos son miedos muchas veces. ¿Ok? Esa resistencia que te genera la obligación, ya eso, oye, mira, puede que influya si no lo sabes manejar. ¿Ok? Que sí puede influir en un resultado. Pero resulta que aquí ha sido interesante, por lo menos en mi experiencia, porque como se abordan de diferentes maneras, con simplemente decirle, listo, o sea, tú tienes la libertad de hacerlo, aquí no estás obligado. Tú decides si quieres o no quieres, lo único que te pido, bueno, por lo menos 10 minutos, escucha. Ya si no te gusta, te puedes ir y ya, o sea, yo, listo. Y de verdad, en general, hasta ahora se han quedado todos y hasta ahora han disfrutado todo. Ahora bien, el impacto que te puede generar eso, si hay resistencia y la persona definitivamente no lo quiere hacer, pues mira, será un mínimo porcentaje tal vez, pero la gran mayoría de las personas sí generan el cambio. Con que de 100%, así sea un 40%, genere un cambio, ya lo demás va a empezar a adaptarse. ¿Ok? El simple hecho, porque también lo notamos, nosotros vivíamos prácticamente en la clínica y era muy cómico porque cada vez que íbamos, las personas que antes ni siquiera se saludaban, en ese momento se saludaban con una sonrisa. Hola, buenos días. O sea, y en Venezuela nosotros somos de saludar a todo el mundo, ¿ok? Pero en esa clínica se veían tanto y a cada momento que ni siquiera se miraban ya, ¿ok? Ujú. Y llegaban, mira, fulanito, no sé qué, y ni siquiera te decían, mira, buenos días, por favor, ¿será que me puedes apoyar? No, o sea, se acabó la amabilidad, se acabó todo. Entonces, este proceso que hicimos con ellos fue un trabajo de 4 meses, muy interesante, hizo un impacto en el clima laboral y de verdad comenzó la productividad mucho mayor al haber trabajado con ellos. Y lo más bonito era que tú los veías, no importaba quién fuera.
hola, buenos días, y siempre te saludaban con la misma sonrisa y con ese ánimo. Y no era porque nosotros estábamos allí, era realmente, era auténtico, ¿ok? Porque nos hacían, nos comentaban, mira, tú sabes qué te está pasando. Y que bueno, el mismo gerente me decía, wow, yo estoy impactado con el cambio. Pero es que el mismo gerente se dio cuenta que él tenía que cambiar, porque todo el mundo cambiaba menos él, Eso te iba a ¿ok? decir. Cuando en una empresa siempre, bueno, siempre no, generalmente, ¿qué sucede? Los que tienen que cambiar son ellos porque a nivel de dirección o de gerencia, pues está todo marchando bien, entre comillas, ¿no? Entonces hay que involucrar al directivo, al gerente, ojalá a los de la junta directiva en lo posible, bueno, en fin. ¿Cómo hiciste para involucrar la parte de dirección allí? Donde pues es que se debe impactar de manera transversal todo el equipo, porque no solamente es que servicio al cliente no funciona, o ventas no funciona, o directivos, no, hay que realmente generar todo el proceso a nivel de compañía general. ¿Cómo involucras allí o cómo le entregas la información a los directivos y les haces, o desde el principio, o cómo lo manejas diciéndoles, mire, también debe involucrarse en el proceso. O sea, solamente el equipo no lo logra, también necesitamos de su apoyo. ¿Eso lo planteas al principio o cómo les planteas para que ellos decidan? Porque ahí también hay una resistencia. Los que tienen que cambiar son ellos, los que no están funcionando son ellos. ¿Cómo manejas eso allí, Betsy? Así es. De hecho, cuando nos llaman, ese primer encuentro que nosotros hacemos como que con ellos un poquito el feedback para saber qué está pasando y luego hacemos el diagnóstico, cuando tenemos la segunda reunión y hacemos el planteamiento ya de lo que sería el proyecto, siempre los invitamos a ellos a participar. O sea, les pedimos que ellos deben estar involucrados en el proceso de cambio porque es como todo. Si yo quiero que mi mundo cambie, yo el primero que tengo que hacer que cambio soy yo. ¿Ok? Entonces aquí era muy cómico porque el gerente se había formado conmigo en coaching en ese momento, ¿no? Y él emocionado, sí, buenísimo, pero es que él no, o sea, él se involucró al principio y maravilloso, pero es que después llegó un momento que él decía, o sea, no, hoy no puedo porque tengo reunión, hoy no puedo porque no sé, pero era el único que no terminaba de entrar, ¿no? Y el Uh -huh. resto del personal fue maravilloso, el resto del personal era genial, hacían todo, pero decían, epa, el gerente no está aquí esta vez. Siempre reclamaban eso, ¿no? Uh Entonces -huh. Sí, claro. yo decía, bueno, ¿qué pasó? Entonces cuando vio, ellos comienzan a darse cuenta que a veces ni siquiera el problema lo tiene el personal, sino ellos como líderes, que a veces su liderazgo no es precisamente el mejor, ¿ok? Entonces es abrirse. Cuando ellos comienzan a darse cuenta de esto, que de hecho entran en ese proceso de quiebre, vamos a llamarlo así, que pueden aceptar hacer un proceso de coaching, ahí es cuando comienza a generarse el cambio, ¿no? En esta experiencia que tuvimos fue muy interesante porque justamente esta persona, este gerente decía que él no tenía nada que cambiar, pero cuando comenzó a darse cuenta que mientras todos estaban felices, todos estaban disfrutando del espacio y del convivir, vamos a llamarlo así, compartir con todos, el único que andaba amargado era él. Y ellos le Wow. decían, pero licenciado, le vamos a regalar unas cápsulas de bienestar, decían ellos, le vamos a regalar unas cápsulas de risa. Y yo decía, oye, pero, o sea, no puede ser que no se dé cuenta, ¿no? Para mis adentro. Uh Hasta que -huh. el momento llegó y me llamó por teléfono y me dijo, Betsy, necesito conversar contigo. Yo dije, creo que ya lo notó. Cuando Ya nos hizo el reunimos, clic. hizo el Ajá. clic. Cuando nos reunimos me dijo, tengo un problema. Y yo creo que aquí el foco de toda la amargura soy yo. Ah, qué interesante, ¿qué pasó? Y ahí comenzamos a tener un proceso de coaching que fue muy, muy bueno porque eso lo llevó a él a hacer un cambio profundo. Y se dio cuenta de que el cambio, que él, que es la cabeza de todo el personal, cuando él comenzó a cambiar, toda la productividad se disparó. Fue otra cosa. Que de paso también estaban en una situación bastante fuerte, ¿ok? Uh -huh. Porque en Venezuela estaba justamente, estoy hablando hace 2 años, 2 años y medio, en lo que, bueno, estaba todo este proceso de migración bastante intenso en Venezuela, ¿no? Entonces a cada momento formaba personal y luego
salía esa oleada, ¿no? Mira, es que fulanito se fue del país y no sé qué, entonces quedaban como que, oye, otra vez a empezar desde cero. Nos tocó trabajar incluso así, desde cero, volver a capacitar a los que venían llegando para adaptarlos al ambiente con el resto del equipo, ¿no? Ujú. Fue una situación bastante difícil, pero un proceso muy interesante. Pero mira qué interesante. Ahora comentabas que él se formó como coach también contigo. Entonces, a veces nos encontramos en las compañías que dicen el de recursos humanos, el gerente financiero, es que yo soy coach. Entonces ya de plano sienten no solamente de pronto lo que tú decías, el resto del mundo ve que ya no necesita más, pero aún así, personalmente, pues el funcionario cree que no necesita, o sea, que ya realmente alcanzó como su meta final como persona y como profesional y como jefe. Entonces, mira qué interesante lograr, o sea, también quitar eso porque, no, cuando llegas, no es que yo soy coach, bueno, sí, entonces, y encuentras que hay una serie de situaciones que a veces cuando se mira desde afuera, de pronto se evidencian, ellos solamente evidencian los resultados, si los resultados no son los adecuados es porque el proceso no está siendo el adecuado, pero se evidencia desde afuera porque se vuelve como parte del paisaje, quizá de pronto dentro de la organización. ¿Qué crees tú que pase allí con la persona es que soy coach y no necesitamos, pero algo está pasando y no está funcionando bien? ¿Qué crees que dónde está faltando ese clic allí a nivel de las organizaciones, Betsy? Mira, ese clic a nivel de las organizaciones está en que definitivamente nos enfocamos en hacer y producir, pero no nos enfocamos en el ser, ¿ok? Una persona, como te dije, es holística, no solamente hace, también es persona. Y desde ese bienestar consciente, que justamente tiene que ver con el quién soy yo, cuáles son mis valores, qué es lo que yo amo hacer, qué es lo que yo disfruto hacer, cómo soy, cómo comparto, qué me hace feliz. Ujú. Ahí es donde está el asunto. Porque el problema es que nos enfocamos en que podemos o vender mucho o producir mucho o que funcione todo, pero es que no nos enfocamos en esa parte de qué es lo que me hace feliz a mí como personal, qué es lo que me hace feliz a mí como equipo. ¿Ok? Algo que sucedía, poniéndote nuevamente este ejemplo, porque fue con esta clínica fue bien interesante el proceso, era que, por ejemplo, las personas de limpieza les gustaba limpiar bailando. Y entonces, ¿qué hacían? Se ponían sus audífonos, ponían su música y estaban bailando. Y chévere, o sea, a ti lo que te interesa es que la persona produzca y disfrute, porque te tienes que amargar cuando los ves por la cámara diciendo, fulanito, ven acá, lo llamaban después a la oficina a regañarlo porque estabas bailando mientras limpiaba, o sea, por Dios. Era Entonces, feliz haciendo su él trabajo, era imagínate. feliz y era mira, o sea, y de paso eran las personas que tenían mejor trato con la gente, ¿ok? Entonces, el hecho de que, y parte de la reflexión también fue esa en ese trabajo, porque ellos decían, bueno, el hecho de que nosotros tengamos un estatus, no quiere decir que no te puedas reír, no quiere decir que no te puedas mover. Cuando hacíamos esos ejercicios de bienestar y alegría que te decía, esas sesiones, que bailaban, jugaban, cantaban, etcétera, oye, es más, te cuento, te voy a presentar aquí, justo lo tengo a mi ladito, uno de los personajes con los que yo trabajo, Qué él se llama lindo. Frango. ¿Cómo se llama? Frango. Frango es un pollo, pollo en portugués, ¿ok? Y nosotros hacemos un ejercicio con Frango, donde Frango, por ejemplo, te decía, te vendo este pollo. Entonces el otro te decía, pica o no pica. Y así hacías todo una conversación entre todos, pero al final después empezabas a cambiar los personajes. Ah, bueno, mira, lo vas a hacer como borracho, lo vas a hacer como malandro, lo vas a hacer como no sé qué. Entonces, cada uno lo vas a hacer llorando, lo vas a hacer riendo, y comienzas a trabajar las emociones, ¿no? Lo interesante de todo, claro, siempre todo te lleva a la risa, pero que la reflexión de todos era, oye, o sea, el hecho de que te puedas integrar de la manera que tú tengas, o sea, así como tú das, eso es lo que tú vas a recibir. Si tú das una sonrisa, tú vas a recibir una sonrisa. O sea, cuando empezaban a darse cuenta solo con el juego, que mientras yo te decía, ya te vendo este pollo. Y entonces el otro te tenía que responder, ¿pica o no pica? Y con la misma sonrisa, ahí tú te das cuenta. Si yo te trato mal y te digo, te vendo este pollo, y él te dice lo mismo, ¿pica o no pica? Epa, ¿qué está pasando? Lo que yo doy recibo. Jugando, ¿ok? Cuando tú haces eso, ¿qué sucede?
lo estás mirando desde afuera. Eso es lo que te lleva a mirar todo desde afuera. Y por eso es que se llegan a esas conclusiones. Al final yo hablo poco, eso es lo que más me gusta. No tengo que llegar con una exposición, ni con láminas, ni nada, sino simplemente mostrando el proceso vivencial, sacándolos de esa cotidianidad para hacerlos reflexionar. Y ahí es donde te hace el clic, justamente, porque se dan cuenta de que el ser también es importante. Exacto. O sea, No es sacarlos nada de más la el otro. posición, del rol en el que están y quitar, bajar de alguna manera esas barreras de ego que hace que a veces no nos comuniquemos. Creo que Así lo es. que desde el punto que estoy viendo es, listo, bajar esas barreras y comunicarse desde el corazón, desde la esencia. Allí es donde está realmente la perfección y la felicidad. Así El es. en la parte también empresarial vuelvo, pues digamos que mi proceso es coaching financiero, pero también se trabaja mucho la parte personal porque estoy convencida que trabajando con el individuo, con su parte interna, con su parte personal y potencializando todo lo que una persona puede llegar a hacer, es donde realmente se genera rentabilidad y se genera caja, que es lo que a las empresas en definitiva, pues es lo que termina Te interesa. interesando. Ujú. Entonces, allí cuando digamos que de alguna manera las compañías sienten que necesitan producir, cómo vendo más, cómo rentabilizo más, y se dan cuenta después de un tiempo que las cosas no están funcionando y vienen a la esencia. Cuando tú ya impactas, cuando ya haces esto, cuando generas estos cambios, ¿hay continuidad en el proceso o has visto que en el proceso se les olvida nuevamente qué fue lo que hicieron o realmente hay esa continuidad, ese impacto y ese ya un cambio organizacional definitivo o hay que generar como acompañamientos adicionales? ¿Qué has visto como desde tu experiencia? ¿Qué pasa allí? Sí, siempre es importante generar acompañamientos adicionales, ¿ok? Porque es muy fácil, nosotros tenemos la memoria corta. Ujú. Entonces, mientras vemos el impacto, estamos emocionados, todo es maravilloso, todo excelente, pero ya después que la cosa empieza a andar, se nos olvida qué fue lo que hicimos. Y podemos volver otra vez atrás, o sea, a los hábitos, como cuando estás en una dieta y llegas y lograste tu peso ideal y después vuelves a los hábitos anteriores, ¿no? Entonces, no. La idea siempre es tener de repente un acompañamiento adicional. Generalmente nosotros lo hacemos que sea una vez al mes o Ujú. cada 2 meses, ¿ok? Al hacerlo una vez al mes era buscar la forma de que todo el equipo, todo el personal se pudiese reunir en una sola sesión, ¿ok? Hacíamos como una sesión especial y eso era un montón de gente, pero por lo general se hacían en espacios muy amplios, ¿ok? Ujú. Entonces, ¿qué hacía eso? Ahí seguíamos haciendo actividades de integración, seguíamos haciendo actividades para generar esa empatía entre uno y otro y que la productividad se mantuviera. Porque mientras tú estés feliz realmente con lo que estás haciendo, tú ames lo que estás haciendo, estés cómodo con eso que tú estás haciendo, tú vas a ser productivo. Así Cuando es. no te sientes bien donde estás, empiezas me duele la cabeza, comienzas a pedir permiso porque simplemente se te partió una uña y tú no puedes trabajar con la uña partida. Vas a buscar cualquier tipo de excusa para no ir, ¿ok? Y entonces ya eso va a empezar a disminuir la productividad que pueda haber. Y justo es así, es desde cuando tú eres auténtico, cuando tú eres, definitivamente, eres. No tienes ningún tipo de barrera, no tienes el ego que te infla y te pone para allá, tú eres tal, yo soy el gerente, yo soy X, no, eso, cuando no existe ese tipo de barreras entre el personal, oye, mira, qué bonito ese liderazgo realmente horizontal, todo el mundo se enfoca en producir, todo el mundo se enfoca en que las cosas funcionen. ¿Por qué? Porque se sienten parte. Es como, yo siempre les pongo la metáfora de que es como una alfombra, como un tapete. Cada hilo cuenta. Si uno de Ujú. esos hilos no está presente o no lo toman en cuenta, puede quedar un hueco. Entonces funciona de esa manera. Todas las empresas y los equipos de trabajo son como un tapete. Todos los hilos cuentan, todas las opiniones cuentan, siempre van a ser importantes, no importa de quién vengan. Y nosotros Ujú. nos dimos cuenta cuando hicimos ese trabajo con esta clínica, porque los vigilantes nos daban información que el gerente no tenía idea que estaba ocurriendo, ¿ok? Y el mismo gerente decía, no puede ser. Y yo digo, pero ¿por qué no puede ser?
si eres el que tiene contacto con quien entra y quien sale de tu clínica. O Así sea, es. él es quien tiene contacto directo con el público, entonces conoce la situación. Entonces ahí él decía, oye, es verdad, todo el mundo, todo esto cuenta. El hecho de que tú tengas un personal y no confíes en él, que lo tengas que estar fiscalizando todo el tiempo con una cámara, por ejemplo, eso hace que disminuya la productividad, porque la gente se siente vigilada, se siente que no puede hacer nada, no puede respirar, porque Ujú, si yo vengo y respiro, entonces me llaman por teléfono porque tú no estás trabajando, ujú. ¿ok? Entonces, eso sucedía en esa clínica que te estaba contando. Y como te digo, o sea, mira, yo no puedo bailar limpiando, bailando, o sea, ¿por qué no? Me llama por teléfono para reclamarme que porque estoy bailando en lugar de limpiar. Sí, estoy haciendo mi trabajo, decían ellos, ¿no? Y es cierto, estás haciendo tu trabajo, estás feliz. De hecho, el vigilante cantaba. Era genial porque cuando tú llegabas a la clínica, el señor estaba cantando, te recibía con aquella sonrisa. Oye, qué bonito. Así es. Entonces, todo eso forma parte del bienestar, ¿sabes? El hecho de que tú de repente, o sea, y sobre todo el bienestar mental, bienestar emocional. Si tú Ujú. no estás bien desde el punto de vista emocional, nada va a estar bien en tu mundo. Todo lo demás puede estar perfecto. Claro, cuando te encuentras en un equipo, bueno, haces el seguimiento, pero también hay un tema de indicadores que te van mostrando cómo va el proceso o simplemente entras a impactar el equipo nuevamente, pues como en ese seguimiento, o hay unos indicadores que tú también vas haciendo el seguimiento. ¿Cómo manejas allí Sí, después de hacer el proceso que intervienes los 4 meses, los 3 meses? En fin, ese seguimiento es de parte y parte, o indicadores y esto, o simplemente impactando como para hacer el seguimiento al equipo que has trabajado. por lo general es de parte y parte, ¿ok? Porque nosotros tenemos que hacer nuestro seguimiento, pero también le pedimos a la gerencia que ellos también hagan el suyo, porque evidentemente nos interesa saber desde su punto de vista cómo están las cosas. Y eso lo comparamos nosotros con el seguimiento que nosotros vamos haciendo, ¿ok? A través de instrumentos. Entonces, allí al hacer esa comparación podemos darnos cuenta realmente si el impacto que estamos generando nosotros ha sido el más adecuado, ¿ok? Que cuando no es así, entonces se busca un cambio. O si vemos si realmente estamos, vamos a decir que hablando el mismo idioma, vamos a ponerlo desde ese punto de vista, ¿no? Si realmente se están cumpliendo con las expectativas que ellos tenían y con las nuestras también. Porque de Ujú. repente yo puedo generar una planificación para impactar un grupo de una manera que se requiera, pero tal vez ese grupo no va a responder a lo que yo esté haciendo porque no es la técnica que debía trabajar. ¿Ok? Porque, por ejemplo, yo que trabajo con mandala y también lo puedo trabajar de manera grupal, pero si en esa empresa a mí se me ocurre hacer un proceso y poner un trabajo con mandalas y a la gente ni siquiera le interesa eso y ni siquiera le provoca trabajar, ya no está produciendo el impacto que yo espero. Porque yo me puedo encontrar con una persona que jamás en su vida sepa que es un mandala, porque me he encontrado. Pero, oye, se abren a ver, bueno, vamos a ver qué es esto. Y hacen el proceso, pero puede suceder, gracias a Dios no me ha pasado, pero, pero yo tengo que ponerme en todos los escenarios posibles, ¿no? Cuando llegamos a hacer justo el diagnóstico, allí vemos qué tipo de herramientas podemos utilizar, cuál Ujú. nos puede servir. Porque como eso, si yo vengo y se me ocurre hacerlo porque no planifiqué y quise hacerlo, cosa que me parece irresponsable, ¿no? Pero Ujú. supongamos que de repente tú lo haces y no funciona, tienes que buscar la forma de aplicar inmediatamente otra cosa que sí puede impactar, porque no puedes quedarte con eso, eh, con ese proceso abierto, ¿ok? Entonces ahí es cuando viene la habilidad de aplicar otra cosa que te pueda ayudar a complementar o cerrar ese proceso que ya abriste. Claro. El punto es también mostrarle a los empresarios que un proceso de coaching no es un proceso que se pierda el dinero o que solamente es ir a jugar, porque a veces ven que se está jugando o que se está teniendo dinámicas y actividades y que se está de alguna manera perdiendo el tiempo, que realmente por eso quería como, y por eso te hice la pregunta, si se hace como desde los indicadores a nivel empresa y también pues como la respuesta del equipo, porque es importante, básico que los empresarios sepan que allí hay un cambio interesante, que allí se presenta realmente una posibilidad de crecimiento, de rentabilidad, de ingresos superiores, porque deben entender que el ser humano siendo feliz
puede ser más, puede no, es más productivo, se enferma menos, como lo decía, no busca una excusa para el ausentismo, realmente se sienten aliviados porque se sienten motivados para ir a trabajar y Así no, es. Dios mío, bendito, arrancó el domingo y esto mañana me toca ir a trabajar. ¿Cuántas depresiones se generan un domingo en la noche por ir a trabajar a lugares que se sienten que ya no caben allí, que pereza mi jefe o el ambiente laboral es inadecuado? Entonces, que hay que trabajar habilidades blandas, que hay que trabajar en un buen ambiente laboral. Y un buen ambiente laboral no es regalar ni risas por todos lados, no, sino que todos sientan que está esa empatía, que pueden colaborarse, que están en un equipo y no de manera individual y la ley de la supervivencia. Entonces, esa parte allí es bien bonita. Ver si la parte Sí. a nivel individual, cuando alguien siente que ya su propósito de vida no es levantarse, madrugar, ir a trabajar y otra vez, o sea, que siente que su vida perdió el sentido, que nos hemos encontrado mucho últimamente como esa evaluación interna de tengo poder, tengo dinero, tengo, entre comillas, todo lo que quiero, pero algo falta. ¿Cómo impactas tú? ¿También trabajas con las personas de manera individual o solamente con equipos? Sí, yo trabajo con personas en equipo y individual, ¿no? Para cerrar un poquito la parte de los equipos que comentabas de que es importante que justamente en las empresas se pueda ver este proceso tanto a nivel de ellos como a nivel nuestro, que cuando se haga la comparación puedan mirar el cambio que sea o el impacto que se ha podido generar, es también entender que la felicidad no es solamente reír, ¿ok? Porque muchas personas te dicen, ah, tú trabajas con coaching de la felicidad, entonces tú todo el tiempo debes estar riéndote. Ay, tú trabajas con yoga de la risa, entonces tú no debes parar de reír nunca. Ya va. Hay algo que es muy importante y es que la felicidad no es solo la risa, ¿ok? Estar feliz no solamente quiere decir que tengo que estar todo el tiempo riendo y que no me voy a dar el permiso de llorar, ¿ok? Porque ahí estoy entrando en una falsa felicidad. Entonces, ahí es donde lo puedo enlazar con la persona, ¿ok? Con el trabajo individual que realizo. Porque hay personas que creen que su vida es perfecta, pero cuando se dan cuenta de que no es así, de que en realidad nada es perfecto, todo es perfecto como es, vamos a decirlo de esa manera, ¿no? Pero la perfección que nosotros nos ponemos según nuestras creencias, según nuestras ideas, según lo que nosotros vemos en la sociedad, es lo que hace que entremos en crisis después. ¿Ok? Entonces allí es donde comienza el problema. Oye, yo no me puedo poner a llorar porque entonces no quieres, yo no soy feliz, o sea, no puede ser. Un momento, llora. O sea, las emociones están justo para sentirlas. Y ahí es cuando entran en ese proceso esas personas que creen que su propósito de vida que no saben ni siquiera qué es lo que van a hacer. Esta pandemia ha sido súper interesante porque, wow, nos ha llevado a todos a mirar para adentro, Jimena, a todos. ¿Ok? Y entonces es ese momento que nunca nos dábamos, esa pausa que jamás nos dábamos porque no teníamos tiempo, o sea, nos las dieron y larga, obligado. Entonces, más de una persona entró en crisis porque decían, no sé quién soy, yo no sé estar conmigo. O sea, estaban solos en su casa y no sabían estar consigo mismos. ¿Ok? Ahí empieza una crisis muy grave, porque con la persona con la que tú vas a convivir toda la vida es contigo. Eres tú mismo, ¿Ok? claro. Y si tú no Ajá. sabes estar contigo, imagínate tú cómo será tu relación con los demás. Ahí comienzan a darse cuenta de que definitivamente vivían afuera, no vivían adentro. Es decir, vivían era con los amigos, con las salidas, con el espacio, vamos al cine, vamos a esto, y nunca tenían tiempo para estar consigo mismos. ¿Ok? Porque el tema es que le tememos a estar solos. Hay personas que tienen un terror a estar solos, ¿ok? Entonces siempre les digo, epa, no vas a estar solo, estás contigo. Y ese es el momento más precioso que puedes tener porque te estás conociendo, te estás regalando ese espacio para ti, que nunca te regalas, que siempre se lo regalas a todo el mundo, pero el último de tu lista eres tú. Entonces, a mí me ha tocado trabajar en estos momentos de pandemia con muchas personas a nivel individual y ha sido, wow, si me pongo a hacer una estadística, Jimena,
del 100%, el 95% de las personas ha tenido que trabajar el amor propio. Así es. Porque se dan cuenta de que no saben amarse. Se dan cuenta de que existe una dependencia emocional. ¿Ok? Entonces, oye, terminé con mi pareja y ahora ¿qué voy a hacer? No valgo nada, no sé qué. Yo decía, Dios santo. Y me pongo a ver desde todo punto de vista, Jimena, todos. Me ha tocado trabajar con personas mujeres hermosísimas, modelos con muy buena posición económica. Tú dices, wow, qué linda. Y de repente, gran problema, dependencia emocional. Y entran en una depresión tremenda, ¿ok? Porque no se aman, buscan el amor afuera. Porque Y ahí, validan ese valor, esa apreciación y ese amor lo validan en el otro y no en ellos mismos. Eso es cierto. exacto. Entonces, cuando entran, o sea, cuando llega ese quiebre de que, epa, yo no sé quién soy, yo no sé qué pasa, o sea, ahí es cuando entro yo a trabajar con ellos, ¿no? Mira, vamos a trabajar con diferentes herramientas, porque manejo distintas herramientas, ¿ok? Si los abordo la ventaja que tengo es que puedo trabajarlo o desde el coaching o desde las terapias. Entonces, dependiendo de lo que la persona tenga, pues yo lo abordo. Generalmente abordo primero con terapia porque es lo que llegan. Cuando llegan en crisis, vamos a abordar primero con terapia y luego que hayamos estabilizado el proceso, entonces nos vamos al proceso de coaching, ¿no? Para que terminen de darse cuenta de un montón de cosas y tomen acción. Y ha sido bien enriquecedor. Sí, la parte de, pues también que tocabas el tema de pandemia, pues no solamente ha habido, pues se destapó un tema fuerte de crisis mental, la parte de esa dependencia o codependencia en el trabajo, en el otro, en la pareja, en la familia. Y a mí me llamaban, me decían, Jimena, pero estás bien. Pues estaba pasándola sola en mi casa, mis dos hijos no estaban conmigo pero estás bien, yo decía, estoy maravillosamente, o sea, realmente era espectacular, pero lo que dices, sí, muchas personas vivieron esa parte difícil, se destapó el tema financiero, pero veamos la parte del duelo, o sea, las personas que realmente ya les tocó en sus familias, o su papá o su mamá, un hijo, un hermano, amigos cercanos que fallecieron, esa parte del duelo, tú también la trabajas, porque uno diría, es que es un tema de felicidad, pues esto es otra cosa, o se podría trabajar también desde un coaching de felicidad. No, claro que sí se puede trabajar desde cualquier punto de vista, o sea, desde el punto de vista de terapéutico, desde el punto de vista del coaching de la felicidad, ¿ok? Desde ambas. Porque el duelo es parte también de lo que tenemos que vivir los seres humanos, ¿ok? Entonces no son cosas que estén ajenas al ser, no son cosas que estén allí, ¿sabes? Que sea un tabú ni nada por el estilo. Lo tienes que aprender a canalizarlos. Y sí, en esta pandemia a mí me ha tocado también trabajar con personas que han vivido esa situación bastante, bastante fuerte porque el solo hecho de que no le permitan ver a su familiar para despedirse es bastante fuerte, ¿ok? Porque esa era una de las cosas que también me decían, siempre me decían, Betsy, pero es que no lo pude ver, ¿ok? Y claro, ¿qué sucede? Una de las cosas mm, que he notado en estos casos es porque no, no le dan a la persona o no le dicen a la persona en el momento, te amo. Y entonces cuando llega ese momento que nunca sabemos cuándo es, oye, no se lo dije nunca. Y entonces entran como en ese tema de la culpa, reprocharse. Entonces, ¿sabes? El autocastigo, que no se lo dije, que no sé. Y ese duelo lo que hace es acentuar un poco más ese dolor, ¿no? Entonces, desde el punto de vista del bienestar, desde la felicidad, desde el coaching de la felicidad, nosotros podemos abordar esos duelos y ayudar y acompañar de paso a la persona a darse cuenta de que es un proceso natural. Todos vamos a pasar por allí en algún momento, que es una transición, de hecho, porque muchas veces eh, cuesta mucho, vamos a decir, aceptar lo que es la primera etapa del duelo, la aceptación. Cuesta aceptar es porque definitivamente lo vemos como una pérdida, porque a nosotros no nos enseñan a mirar la muerte de otra forma, ¿ok? Entonces, al mirarlo como una pérdida, más nunca lo voy a tener, más nunca va a estar aquí, no lo voy a ver más, ya eso te genera un vacío profundo.
Y yo no te voy a decir que no llores, no te voy a decir que no sientas dolor. Claro, siéntelo. Justamente allí es donde está ese proceso del ser humano, de sentir la emoción. Lo único que o sea, mi acompañamiento en ese momento es a que no te quedes allí pegado en el dolor, sino que Ujú. logres salir, ¿ok? Pero Entonces, tú que yo te les ayudas en el respeto. proceso, en la terapia y desde el coaching, ayudar a sacar ese dolor, ayudar a esa despedida, o sea, les haces ese proceso como, digamos, algo, Sí, como un... lo puedo trabajar de distintas maneras, ¿ok? Eh, Últimamente lo he trabajado con cristales, desde la óptica de la medicina cuántica, ¿ok? Aunque parezca extraño, de hecho mis terapias son muy extrañas aquí en Perú, sobre todo, porque me ha tocado trabajarlas a distancia, ¿ok? Y nosotros somos seres multidimensionales. Desde la óptica de la medicina integral cuántica, nosotros podemos, no existe tiempo y espacio, somos energía pura, ¿ok? Y por ser energía pura, pues podemos sentirnos, así tú estés allá en Colombia y yo esté aquí en Perú, podemos Ujú, sentir esa energía, ¿ok? Es como si estuviésemos mirándonos tal cual. Cuando hacemos esas terapias a través de los cristales, que es una terapia así, pues de despedida, justamente, lo hacemos a través de Zoom y ujú. la persona logra generar ese proceso a través de una psicodinamia de liberarse o liberar de ese dolor y despedirse de la persona. Ese cristal ayuda a disolver la emoción, ¿ok? Porque trabaja a nivel del subconsciente. Porque conscientemente la persona puede decir, sí, es verdad, yo acepto que se tuvo que ir, que va a estar mejor allá y tal. Pero el subconsciente siempre es el que te va a traicionar. Y te puede decir, claro, tú puedes decir que es así, pero yo no pienso eso. Y entonces el que siempre te va a tener allí, sabes, esa espinita de que te duele, que te duele. Entonces al trabajarlo con una psicodinamia y desde el punto de vista subconsciente, la persona logra despedirse y decir lo que no le dijo en ningún momento. Porque hay tantas cosas que quisieras decir que no dices, ¿ok? Y ahí es cuando justo siempre yo hago esa invitación a todo el mundo. Siempre lo digo, ¿ok? No necesariamente en procesos de duelo, pero siempre lo digo. Dile a esa persona que está a tu lado, a tus amigos, siempre que los amas, que los valoras, que los quieres mucho. Regálales ese aprecio siempre, exprésalo, no te lo guardes para ti, porque tú no sabes cuándo esa persona no va a estar. Así es. Entonces, por eso es que es el tema del ser, ¿ok? El ser tú definitivamente es expresarte tal y como tú eres. Hay algo en el duelo que tocas, pues yo lo viví el año pasado, que fue fuerte con mi papá, partió y pues eso es doloroso y pues a quien no le va a decir uno no llores, decías, llora si es necesario, hay que desahogar. ¿Qué me sirvió personalmente? Convertir ese dolor en amor, o sea, convertir, sabemos que lo amamos, pero entonces ya terminamos como amándolos desde el dolor y no, está en otro sitio mejor y convierto ese dolor en amor, ayudó muchísimo. Pero ahora tocas algo que es importante, importante es decirle a los otros que los amamos o que los queremos. ¿Qué sucede cuando entregamos y decimos te amo o te quiero? La reacción de las otras personas, como no se está acostumbrado a recibir esas frases de afecto, de amor, más o menos voltean y dicen, te enloqueciste, o sea, o qué pasó, o qué favor necesitas, o qué quieres. Entonces, ¿cómo poder no bloquearnos cuando pues, estamos expresando nuestro afecto, estamos expresando nuestro amor? O estamos entregando como así y que no sientan que estamos drogados o estamos detrás de un favor o estamos, cómo no bloquearnos y cómo trabajar esa otra parte en el otro que no está tampoco acostumbrado a recibir ese afecto, esas palabras de cariño. Cómo poder hacer de un lado y cómo poder hacer del otro sin que lo que yo estoy expresando me haga bloquear frente a la reacción del otro. ¿Cómo lo Bueno, manejas tú? O qué aconsejas? mi primer consejo es el no juicio. Ujú. No juicio de tu parte y no juicio de parte hacia el otro, o sea, de verdad. Porque el problema es que nosotros nos juzgamos y es lo que hace que no hagamos las cosas. Ujú. Pensando justamente qué dirá la otra persona, cómo irá a reaccionar. Y entonces pensando todas esas cosas, al final no lo hacemos. ¿Ok? Entonces, tampoco juzgar, no esperes nada.
no esperes nada. O sea, si tú le dices a otra persona, mira, ¿sabes? Oye, ¿cómo estás? No sé qué, mira, ¿sabes? Amanecí pensando hoy en ti. Te regalo una sonrisa, te regalo una canción, cosas así tan sutiles. No importa, eso ya te está expresando el cariño que tú le tienes a esa persona. A veces, bueno, yo porque soy así, soy muy expresiva, ya la gente me conoce, entonces ya no importa cuando les digo te quiero mucho, te amo. Claro, para mí un te quiero mucho y un te amo son dos cosas muy diferentes, ¿ok? El amar ya es algo mucho más profundo, ¿ok? Y tú das sin esperar nada a cambio. Cuando tú dices un te quiero, ya ahí está involucrado pues otra cosa. Yo por lo menos lo veo desde ese punto de vista. Cuando un te quiero es posesión, ¿ok? Pero a veces uno le cuenta a los amigos, te quiero mucho, como para que la cosa no suene como un te amo, como de enamoramiento, ¿no? Porque ese es el asunto, lo que tú estás diciendo. No están acostumbrados. Pero tú le dices a una persona, sí, bueno, cuídate, te quiero mucho, la gente no se va a mortificar la vida, porque, ay, pero si le dices, cuídate, te amo, ahí el impacto es otro, Sí, así ¿ok? es. Entonces, al decir el te quiero mucho o el TQM, más abreviado, si lo estás mandando en texto, listo, lo dijiste y la persona no, o sea, primero tú no lo estás viendo. Segundo, nada, ya lo dijiste, punto. Y siéntete feliz y cómodo de hacerlo. Sé tú, ¿ok? Sin importar lo que el otro pueda pensar o lo que el otro pueda decir. Si es una persona muy apreciada por ti, lo va a recibir bien. Recuerda el jueguito de Frango. Si yo te lo digo molesto, va a recibir de parte de esa persona también la misma molestia. Si yo voy a recibirlo con mucho cariño, si yo digo las cosas desde el amor, desde el cariño, desde mi corazón, voy a recibir lo mismo de esa persona. Entonces, ese es mi consejo. Simplemente sé, hazlo. La Así gente es. se va a acostumbrar, ¿sabes? Sí. Cuando no están acostumbrados a abrazar y tú los abrazas, al principio se quedan con los brazos así como que mirándote como que, ajá, y de repente empiezan y te abrazan suavecito, pero lo hacen. Cuando tú comienzas a hacerlo con más frecuencia, Ujú. la gente se acostumbra. Entonces, nada, es hacer. Lo otro también son las diferentes generaciones. De pronto la generación nuestra con nuestros hijos ya es un te amo, mi amor, te adoro, cuídate, o sea, como que hay una manera de expresar un poco más amplia, pero las generaciones antiguas, los abuelos, los papás, la manera de expresar su amor y su afecto, también lo he trabajado con las personas, pues, también hago proceso de coaching con mis equipos, también les digo, miren, es la manera como expresan su amor. Una abuelita, ¿por qué las abuelitas son tan amorosas? Y no necesariamente, sí hay abuelitas que sí dicen te amo, sobre todo a los nietos, pero más allá de decir te amo es las galletitas, es el pastelito, para ellas es su manera de mostrar amor, porque no saben a veces decir te amo o te quiero, sino que eso es como ellos dicen te amo y te quiero y me importas, ¿cierto? Cierto. Entonces, y primero, cómo hacer, no solamente, pues porque no le pueden decir así la manera como se expresan y demuestran su amor, pero otra cosa es que realmente la persona sienta que así su abuelita o su mamá o su papá es como muestran, o de pronto los papás son más fuertes y entonces regañan y es su manera de estar pendiente y decir te quiero, me importas, regañando. Y entender eso, cómo hacer ese clic de generaciones donde ahora un te amo es más fácil decirlo porque, ay, sí, o por mensaje de texto se va adaptando la otra persona a esa expresión. Pero ese calce generacional, ¿cómo poderlo manejar? ¿Cómo poder que los abuelitos y los papás aprendan a decir un te amo y lo reciban también y no se sientan mal cuando se los dicen? ¿Cómo hacer o cómo has hecho tú allí con eso? ¿O es muy difícil? No, sí, de hecho me río con picardía porque por supuesto yo lo viví, ¿no? Mm. Tanto con mi abuela como con mi mamá, o sea, esas dos generaciones que justamente, tal cual como tú le dices, mi abuela, para ella, la expresión de su amor hacia mí o hacia nosotros siempre fue, allí te tengo un dulce, allí te tengo una cosa, y hay que tú dijeras que no querías en ese momento, o sea, es como que tú la estabas rechazando. Yo la entiendo ahora, ¿ok? Porque en ese momento, claro, me causaba gracia, porque mi abuela siempre, llegaba yo a la casa de mi abuela y ya yo había comido. Ay, ahí te tengo otra cosa, ay, abuela, más tarde. Y me ofrecía otra cosa, pero Ujú. más tarde le decía yo, y me seguía ofreciendo más cosas. Pero si yo le seguía diciendo que no, me seguía ofreciendo algo. Y yo decía, pero bueno, hasta que al fin le decía, bueno, sí, aunque sea agua, pues. Algo Ujú. le aceptaba, pero para que ella no se sintiera rechazada, ¿sí?
Ahora entiendo, ya después de tantas cosas que he visto, que he estudiado, que he leído, etcétera, hay una cosa que se llama el lenguaje de amor. No sé si has escuchado hablar de este libro, Los 5 lenguajes del amor, de Gary Chapman. ¿Ok? Ujú. Y es aplicable a todo, no solamente a esas generaciones o a la pareja o a la familia, sino a los equipos de trabajo. ¿Ok? Porque todos tenemos una manera de expresarnos y es buscar hablar el idioma de esa otra persona para que se sienta amada también. En el Cuéntanos caso un de poco esos diferentes lenguajes del amor para la persona que no ha leído el libro o no lo ha escuchado, que nos están escuchando, nos están viendo a través de YouTube. Ok, uno de los lenguajes del amor es, por ejemplo, los detalles, ¿ok? En este caso, los regalos. Ujú. Una persona que le encanta regalar, o sea, no necesariamente sea a quien le encanta que le regalen, ¿no? Porque puede tener una manera de recibirlo diferente. Entonces, claro, esa persona puede expresárselo a alguien, pero ese alguien a quien solo expresa no necesariamente lo recibe como que lo ama, porque su lenguaje es distinto. Por ejemplo, ese otro lenguaje puede ser las palabras de reconocimiento, ¿no? En este caso, oye, qué bonita estás. ¡Wow! Y tú te sientes amado si eso para ti es tu lenguaje de amor. ¿Ok? Te sientes lo máximo, te levanta tu autoestima, aunque a todos nos gusta. De hecho, todos tenemos de esos lenguajes, solamente que uno va a ser como que más resaltante o primario con respecto a los demás. ¿Okay? Entonces tenemos los regalos, tenemos las palabras de reconocimiento, tenemos también el servicio, que es lo que nuestras abuelitas acostumbraban a hacer. Ahí te tengo, en el caso de Venezuela, la arepa, ahí te tengo el dulcito, la cosa, eso es un servicio, o sea, a las personas que le encanta que le lleven el café a la mesa, al escritorio, eso es un lenguaje de amor, pues. Ujú. Eh, tenemos también el otro lenguaje que es el contacto físico, ¿sabes? El solo hecho, a veces ni siquiera es abrazar, a veces solamente sentir la mano de la persona en tu hombro, ya tú te sientes amado, te sientes acompañado, ¿ok? Entonces, eso, wow, te llena más que las palabras. Entonces, todo eso va llevándote a un sinfín de cosas que es entender cómo yo me puedo comunicar, porque es una comunicación no verbal, ¿ok? Así es. Y está, a ver, estamos hablando de los regalos, estábamos hablando, haciendo un recuento porque me falta uno. Los regalos, los detalles, las palabras de afirmación, am, el contacto físico, habíamos hablado también de el servicio, y me falta uno en este momento. Ay, me falta uno, ahorita no me Los acuerdo. hechos de pronto, ¿No? los hechos, las palabras, algo. Sí, ya hablamos de las palabras. Bueno, ya me acordaré. El asunto es que cuando nosotros aplicamos estos lenguajes, es como cuando tú vas a un país de un habla diferente, un idioma distinto al tuyo. Ujú. Para poderte hacer entender, tienes que por lo menos aprender algunas de esas palabras, si no estudiar el idioma, pero por lo menos aprender algunas de esas palabras para poderte comunicar, ¿cierto? Funciona igual. Ujú. Tú estás tratando a una persona, tú puedes mirar eh, de qué, quizá cuando lo comienzas a conocer, comienzas a ver sus gustos y puedes entender quizá o descubrir qué tipo de idioma de amor o cómo te puedes comunicar con él. ¿Okay? Entonces tú le puedes dar un detalle y esa persona, wow, a veces la reacción de la persona ya te dice todo. Entonces, eso te hace entender a ti cómo ves la mejor manera de hacerle ver a esa persona que la quieres mucho. Ujú. Sucede también que a veces nosotros somos los que nos encanta regalar, pero no necesariamente somos que nos encante, o sea, no nos sentimos amados cuando nos regalan. No Ujú. necesariamente sucede. Yo soy una. De hecho, Ujú. mi esposo me dice, pero es que, o sea, a mi esposo le fascina regalarme cosas y ese, como él me dice, es que ese es mi lenguaje de amor. Yo sí, está bien, pero es Ujú. que cuando tú, o sea, yo no me siento amada cuando tú me regalas. Me encanta que me regales, pero yo me siento amada cuando me abrazas, por ejemplo, porque ese es mi lenguaje primario. Ujú. No necesitas decirme nada, solo me abrazaste y ya yo me siento amada. Ay, qué lindo, gracias. ¿Entiendes? Entonces, eso es lo que hace que una persona se mantenga, eh, vamos a decir, feliz, tranquila. O sea, es esa parte exterior, ¿ok? Que te complementa, porque no le vas a dar siempre el crédito a lo externo.
Entonces, cuando hablamos de ese lenguaje de amor que es aplicable a todo, tanto a las organizaciones como a la familia, a la relación con los hijos, a todo. Entonces, oye, es interesante porque es una manera de comunicarte desde el corazón, porque no lo vas a hacer tampoco por hacerlo, es desde el corazón. Es para tú Ujú. Pero hacerle entonces, sentir a la persona que lo amas. exacto, encontrar esa diferencia y aceptar la diferencia, o sea, que no necesariamente primero el lenguaje del amor no es en doble vía igual, o sea, si yo necesito caricias, no necesariamente, o si yo entrego caricias, no necesariamente me gusta que me acaricien, puede ser una, o los regalos como en el caso tuyo, no a ti te gusta regalar o te gusta que te regalen, pero tú sientes que te aman con el abrazo. Entonces, seamos muy, muy conscientes de esto, desde el lenguaje del amor, no solo a nivel individual, a nivel familiar, a nivel organizacional, porque allí Tal cual. encontramos, el ser humano encuentra la felicidad, ese sentirse que vale, que es apreciado por su entorno, equipos de trabajo, su familia, sus amigos, eso es importante. Lo que veníamos conversando desde el principio, listo, estamos buscando nuestra felicidad interna, también esa parte externa, no basemos todo en la parte externa, Ujú. es importante ese equilibrio. Entonces, llega a ti, digamos, una persona que tiene una situación, ya vimos la parte del duelo, vimos la parte de pareja, la parte de felicidad, los lenguajes del amor, llega y no sabe qué quiere en la vida. O sea, está en crisis existencial. ¿Tú por dónde la abordas primero? O sea, ¿por dónde la guías? Hablábamos de terapia, hablábamos de procesos de coaching. ¿Cómo evalúas qué tiene esa persona o qué necesita? Primero conversando, ¿ok? Ajá. Necesitamos conversar. Esa entrevista inicial es muy importante para poder saber cómo la voy a abordar, ¿ok? Ujú, Porque sí me han llegado personas así. ujú. Eh, a veces que me dicen, no sé qué voy a hacer con mi vida. Esa es la expresión que generalmente cuando me abordan a mí. No sé qué voy a hacer con mi vida, no sé qué quiero hacer. Entonces allí, ok, cuéntame. Y ahí comenzamos a hablar. Generalmente me ha sucedido que las puedo trabajar abordarlas con coaching, ¿ok? Entonces ahí abordamos con coaching de la felicidad. Ok, bien, comenzamos aplicando herramientas. Primera herramienta que puedo aplicar con ellos es la rueda de la vida. A ver qué es lo que, cómo están sus áreas de vida para entonces luego qué es lo que le hace feliz, ¿ok? Qué es lo que en su área, qué es lo que más le gusta realizar. Porque por lo general cuando no encontramos el propósito de vida, no sabemos qué hacer, es porque estamos haciendo algo que no nos está llenando y estamos empeñados en ocultar nuestros talentos Sí. principales. Y generalmente ese propósito de vida está en esos talentos que descubrimos o que vamos a decir, manifestamos cuando estamos desde niños. Entonces, ¿qué te gustaba hacer Ujú. cuando eras niño? Empiezo también como que a indagar un poquito, ¿no? Entonces, ah, no, me encanta. Y ahí, mira, es que es impresionante, Jimena, cuando empieza, le brillan los ojos y comienza, me encantaba hacer esto, me encantaba enseñar a las personas, me encantaba, ajá, y lo estás haciendo, no, nunca, porque me dijo mi mamá que eso era una profesión que no daba dinero, y por ahí comienzas como que sabes, ajá, descubrimos qué sucedió allí. Y Ujú. muchas veces pasa que esas personas que vienen con esas creencias que han sido limitantes desde niños, descubren que realmente su propósito era enseñar a otras personas, pero nunca lo ejercieron, nunca lo hicieron, y le gusta, entonces para ellos es así como que, wow, qué maravilla que yo puedo hacer esto, y de verdad lo puedo hacer. Entonces, Ujú. es allí, pues, cuando tú comienzas a descubrirte. A través del coaching es una maravilla, o sea, cuando tú trabajas el coaching de la felicidad y logras descubrir eso que te hace feliz a ti, y que puedes aportarle al mundo y que encima te paguen por eso, es encontrar tu propósito de vida, yo creo que eso es lo máximo. Así Tanto es. aplicarlo a nivel personal como aplicarlo en una organización, que de repente esa organización se dé cuenta de que definitivamente el bienestar y la felicidad en una organización es primordial. No puedes dejarlo de último en la lista. Es primordial porque mientras tu personal esté bien, tu personal esté feliz, tu personal se sienta cómodo trabajando contigo, no para ti, contigo. Fíjate que es muy diferente. Oye, Ujú. te sientes parte de esa organización,
Entonces allí es cuando comienza realmente a fluir todo, ahí es cuando comienza la productividad a dispararse. Pero es comprenderlo, eso tiene que comprenderlo la gerencia, no tiene que comprenderlo el personal. El Claro. personal es como la gerencia es. Devolvámonos un poco, Betsy, en la parte de lo que decías, que a veces estamos viviendo la vida que no queremos vivir, estamos en la actividad que no queremos, porque Ujú. estamos influenciados, pues me incluyo, pero no es de mi realidad. Realmente he sido un poco más rebelde frente a lo que la vida me mostraba y quería, realmente estoy haciendo lo que amo definitivamente. Pero es una constante de que las personas están haciendo lo que no les gusta, porque su papá o su mamá o su familia dijeron lo que decías, eso no da dinero, por ahí no es. Me he encontrado con estudiantes ya finalizando una carrera, una medicina, un derecho o no sé, miles de carreras ya finalizando porque estoy estudiando eso porque es lo que mi familia es o por lo que mi papá y mi mamá me dijeron que debía estudiar, pero quieren estudiar gastronomía o quieren estudiar diseño, quieren estudiar música. Entonces, estudie eso, que ya después estudia lo otro. Bueno, eso digamos puede llegar a ser válido, pero no va a ser feliz en lo que hace. Entonces, es encontrar el porqué, el propósito de vida para lograr ser feliz. Lo mismo, luego traes el tema a colación de las empresas. Muchas veces están las personas, los colaboradores en puestos que no son los adecuados para ellos. Entonces, no abren todo su potencial y su fortaleza. También es una invitación para las empresas mirar cuál es el perfil de la persona donde puede florecer, digámoslo así, y poder entregar todo lo que sabe y todas sus capacidades que quizás estén ocultas porque no las ha podido mostrar y donde puede, pues, potencializarse gigante. Entonces, allí, ¿cómo trabajas esta parte con la dirección de, mira, de pronto esta persona que la tienes metida, pues, en un hueco, me refiero en términos, digamos, de ejemplo, pero muy encerrado en una oficina cuando es súper comercial y no te has dado cuenta de eso y está, digamos, de alguna manera desperdiciado en el puesto o alguien que tienen en la parte comercial y es muy administrativo, entonces está desperdiciado esa parte, esa habilidad administrativa desperdiciada en un puesto donde no se siente satisfecho. ¿Cómo abordar eso dentro de una compañía para que lo logren? Pues realmente ser productivo, o sea, manejar la felicidad y un trabajo en equipo y todo el tema de habilidades, pero que también esas habilidades personales se potencialicen frente a lo que tiene realmente de fortalezas cada individuo. Mira, desde mi experiencia en esta empresa que te conté, en esta clínica, nos pasó con una persona que estaba en un puesto que era el depósito de los medicamentos. ¿Ok? Uh -huh. Él hacía su trabajo, pero no, ahí estaba prácticamente, él decía, de hecho nos damos cuenta porque él nos comentaba justo haciendo las sesiones, eh, él disfrutaba muchísimo compartiendo con la gente y el contacto con el público, ¿no? Pero estaba trabajando en un depósito, ahí no hablaba con nadie. Y él decía, yo hablo todos los días con los medicamentos. Entonces, bien, él hacía su trabajo, pero él le encantaría tener contacto con el público. Y de hecho, nos llama la atención eso y dije, bueno, vamos a conversarlo con el gerente, ¿no? A ver qué hay allí. De Uh hecho, -huh. conversamos un poco más con él y resulta que él estaba en otro empleo que tuvo, él estaba dentro del área de relaciones públicas, ¿ok? Y tenía, pero una facilidad impresionante para tratar con el público, ¿ok? Era un talento innato, o sea, él estaba allí y listo, ¿no? Entonces, y él decía que él se, él se sentía que se estaba quemando en ese hueco, en ese depósito, lo llamaba así, en ese hueco. En ese Aquí hueco. ya, ajá, yo te estoy escribiendo y anotando todo lo que llega de medicamentos, pero es que no tengo contacto con nadie. Y cuando él salía a entregar eso, aquello era para él la gloria, ¿no? Que veía gente. Uh -huh. Cuando descubrimos esto, conversamos con la gerencia, ¿no? Y de paso hablamos también con el gerente de recursos humanos. Mira, está sucediendo esto. Este, habría que mirar la posibilidad de que si esta persona es cambiada de lugar, puede ser más productivo para ustedes que allí donde está. Uh ¿Ok? -huh. Mirando que había problemas en la atención al cliente, porque la persona que estaba en atención al cliente era amargadísima, o sea, no le gustaba, le fastidiaba estar con la gente, ¿no?
Entonces ahí, bueno, vamos, ¿qué posibilidades hay de hacer una rotación? A ver, así sea de prueba, a ver cómo va el asunto. Bueno, afortunadamente ellos se abrieron a hacer la prueba. ¿Ok? Dijeron, bueno, vamos a hacer la prueba y luego pues hacemos el ajuste. Ujú, Hicieron la prueba por una semana y resulta que durante toda esa semana estuvimos monitoreando nosotros y ellos también ujú. eso que estaba pasando. Resulta que el chico con su mejor sonrisa recibía a las personas que llegaban, que de paso era la puerta de entrada, o sea, llegabas a la clínica y la primera persona que te encontrabas era con él. ¿Ok? Imagínate tú, que No, alguien te reciba con una sonrisa, hola, buenos días, ¿en qué le puedo ayudar? Oye, qué bonito. ujú, Cuando anteriormente, pues, te recibe una persona con una cara toda, buenos ujú, días. A veces ni siquiera buenos días, ¿ok? Y ujú, eras tú quien decías buenos días. ujú. Mira, los cambios y los comentarios durante toda esa semana fueron impactantes. Los gerentes dijeron, wow, nunca nos imaginamos esto. Claro, en su Ujú, perfil tampoco era, sí estaba que él había estado trabajando en la parte de relaciones públicas, pero en ese momento la vacante que había era para eso. Pero ujú. obvio, ya una vez que tú tienes un personal adentro, no revisas nuevamente el perfil que tiene. O sea, eso es otra cosa que también sucede en las organizaciones, ¿ok? Se olvidan de que pueden hacer una revisión del perfil de su personal o quizá buscar la manera de ayudarlos a que esos talentos que estén allí pues los puedan mostrar y darte cuenta que puedes generar cambios importantes. Y Claro, entonces, bueno, cuando sucedió esto, wow, o sea, ellos decidieron definitivamente hacer el cambio y colocarlo a él en ese puesto. Y entonces a la otra persona que estaba allí la cambiaron a otro lugar donde no tenía contacto con el público. ujú, ¿Ok? Mira, fue fue otra cosa, porque ella estaba tranquila donde estaba, porque no tenía que tratar con la gente, no le gustaba. Entonces, ujú. si no te gusta, o sea, como estás obligado haciendo algo, ¿no? Y comenzaron a cambiar muchas cosas. Descubrieron que esa persona que habían sacado, que no le gustaba trabajar con la gente, era muy buena en la parte administrativa. No hables, porque era como que no tienes contacto con público, pero tienes Ujú. contacto con las personas en la oficina donde estás, pero eres excelente, o sea, era una persona súper eficiente. Así es. Entonces ahí, cuando empiezas a darte cuenta, descubres los talentos que existen, te abres a hacer esos cambios, puedes encontrarte o sea, puedes crear maravillas, pero es escuchar, Claro. definitivamente es escuchar. Y es encontrar esos tesoros en los colaboradores. Entonces, quizá la persona que no es eficiente no es porque no sea eficiente y porque no valga la pena, porque realmente puede ser una persona que es inteligente, brillante, con unas capacidades gigantes, pero estás desperdiciado. Como decía, esta persona me están quemando. Muchas quejas son esas. Me estoy quemando en el puesto en el que estoy, porque tiene unas habilidades gigantes y que se puede encontrar ese tesoro, sacar ese tesoro y ponerlo a brillar realmente allí dentro de la organización. Y eso mismo se Así es. puede encontrar también a nivel individual, encontrar ese tesoro que tenemos oculto, que a veces por situaciones de la vida, porque me tocó trabajar, porque, bueno, me tocó trabajar en ciertas cosas que no me gustaban por la necesidad, porque llegó un hijo, porque me casé, porque perdí mi padre, porque perdí mi madre, no sé, muchas situaciones de vida que van ocultando esos sueños y esas metas. Entonces, un proceso contigo sacas todo eso que tienen las personas dentro para poder ser felices. Eso haces Claro, tú en organizaciones y a nivel individual. claro. Tú eres líder de una certificación, cuéntanos un poco ya de la parte como académica, qué programas manejas, cómo te pueden también encontrar. Cuéntale a nuestros oyentes qué manejas allí y cómo pueden encontrarte. Bueno, en la certificación de coaching de bienestar, que justamente trabajamos todas estas cosas, bueno, encontramos una gran variedad de contenidos, empezando por el autoconocimiento, ¿ok? Justamente aquí la promoción del ser, del conocerte, ¿ok? Del ser antes del hacer, es lo que te puede ayudar a llevar un proceso de acompañamiento importante, porque el primer trabajo que debes hacer es contigo. ¿Okay? Entonces nos podemos encontrar con ejercicios de autoconocimiento, ahí encontramos también ejercicios con mandalas, porque aplicamos los mandalas al coaching, ¿ok? No solamente los mandalas se trabajan de manera terapéutica, yo manejo de ambas cosas, de ambas formas, de manera terapéutica. Bueno,
terapéutica, artística, desde el coaching. Realmente los mandalas son súper amplio el campo de acción. Entonces ahí aplicamos procesos también desde el punto de vista de los mandalas, ¿ok? Y es súper interesante el descubrir lo que allí está, ¿no? Lo que tu subconsciente te dice a través de un dibujo. Manejamos diferentes cosas, la escritura. Desde la escritura tú puedes también manifestar muchas cosas. Entonces, em, cuando tú expresas de manera escrita desde el bienestar, vamos a decir, desde la conciencia, lo positivo, porque trabajamos mucho con lo que es la psicología positiva desde en el ámbito del bienestar, lo que es la programación neurolingüística, mindfulness, todo el mantenerte aquí y ahora, por eso es que hablamos de bienestar consciente. ¿Okay? Eso es lo que te va a ayudar también a llevar ese proceso primero en ti para poder trabajarlo en otra persona, ¿no? Ese acompañamiento que debe estar aquí y ahora. Vamos a encontrarnos con ejercicios de bienestar y alegría, ¿ok? Y yoga de la risa también, un poco llevándolo a esos procesos de juego. ¿Cómo la importancia del juego? En este caso, como a través del juego, a través de una canción, tú puedes llevar un proceso importante y a que esa persona se dé cuenta. Si lo vas a llevar a nivel individual, como de repente con un ejercicio sencillo de decir, por ejemplo, mirarte al espejo y decir yo me amo y me acepto tal y como soy, o cantarlo como si fuese un mantra y esta persona de repente se mueva y diga, epa, yo no lo puedo hacer porque no ha sucedido. Empiezas ese proceso como para tú seguir indagando qué está pasando, ¿ok? Entonces, reencontrarte contigo para poder ayudar al otro y sentirte bien contigo es lo que más se trabaja en esa certificación de coaching de bienestar. Cuando logramos llevarlos a la parte de organización, es justamente trabajar el bienestar consciente en la organización. Todas estas, todas las dimensiones de las que conversamos al principio, la dimensión del bienestar social, que es importante, esa interacción con las demás personas, trabajamos las habilidades blandas porque evidentemente necesitas comunicarte y eficientemente. Entonces, pues lo hacemos desde el bienestar, desde lo positivo siempre, desde esa afirmación hacia el otro. Betsy, ¿cuánto dura la parte de certificación? ¿Una persona la puede tomar virtual? ¿Debe ser presencial? ¿Cómo y qué duración tiene? En este momento es una certificación que es totalmente virtual por los momentos. Es una certificación que tiene 120 horas, tenemos 50 horas que son prácticas, el resto pues son en la parte teórica. Ahorita estoy en proceso de llevarla a un aula virtual para que pues, se maneje la parte teórica pues, de una manera distinta. Y pues va a ser pues, muchísimo más amigable todavía, porque evidentemente está igualmente la interacción, ¿ok? Tenemos la interacción con un grupo de WhatsApp donde constantemente tenemos ese acompañamiento desde que inicia hasta el momento de la práctica también. Por supuesto, tenemos las clases virtuales, que es esos momentos de práctica que se van a realizar para, pues, generarlo, que puedes hacerlo a nivel individual y a nivel de empresarial. ¿Qué pasó? Se volteó la pantalla. Bueno, ¿dónde pueden encontrarte? Correo electrónico, redes sociales, ¿dónde pueden encontrarte? Bueno, perdimos a Betsy. Bueno, yo les entrego el contacto de Betsy entonces en nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias por acompañarnos. La tecnología nos jugó una mala pasada al final. Y bueno, los esperamos dentro de 8 días en tu programa Alquimízate, ya sabes, los sábados en albarradioguanajuato.com. Un abrazo y que tengan un lindo fin de semana.